Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos el día de hoy a un programa de teoría del caso, un caso médico narrado de la mano del experto. Como ustedes saben, transmitimos todos los lunes a las 8 de la noche, los miércoles la masterclass también a las 8 de la noche y de lunes a viernes la voz del residente. Nos encuentra también a través de nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17 y también en el Facebook de Medical Legal Center. Por supuesto, agradecemos a todas las personas que se conectan de prácticamente todo el país. Tenía ya algunas semanas que no estaba presente, prácticamente desde esta tercera etapa del programa. Espero ya estar nuevamente con ustedes, incluso con un programa nuevo que estamos ya prácticamente está calientito para todos ustedes. Es algo que va a generar también mucho valor para la comunidad médica. Yo les recuerdo que nos sigan en redes sociales, Medical Legal Center y La Voz del Residente en Facebook, Twitter e Instagram. Ahora sí, para mí es como siempre un gran gusto poderles presentar a nuestra invitada de hoy. Hoy especialmente a una gran invitada, una médico muy profesional, siempre muy dinámica, atenta, tiene una fortaleza y una energía tan potente. Digo, siempre le tengo todo mi respeto y también mi cariño. Ella es la doctora, ella es médico cirujano por la Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de Guadalajara, es pediatra en la Universidad La Salle, en Cali, Colombia, es infectóloga pediatra del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, el Servicio de Infectología, Universidad de Guadalajara, tiene un máster en avances en antibiótico-terapia y resistencia antibiótica en la Universidad de Cardenal Herrera en Cataluña. Tiene un máster en pediatría social por la Universidad de Barcelona y un diplomado en certificación internacional de hospitales por Quality Insight México. Eso entre muchas otras actividades y por supuesto una médico exitosa, muy exitosa en la práctica privada. Ella es la doctora Viviana Marriaga Núñez y nos va a hablar de un gran tema: infecciones después del COVID, PIMS con síntomas endovasculares, que es este nuevo síndrome inflamatorio multisistémico. Doctora Viviana, bienvenida y como siempre, muy buenas noches y gracias por aceptar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es un gusto para mí estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, listísimos para cuando tú me digas, Abraham, empezamos a compartir Viviana, información. como te digo, yo confirmo esa energía. En cuanto abriste la pantalla, saltamos todos los espectadores y quiero agradecerte siempre tu disposición y sobre todo la voluntad de aportar a generar conocimiento entre la comunidad médica, y eso tiene un valor, Viviana, invaluable. Entonces te dejo con el mejor público, que son los profesionales de la salud, y tú y yo nos vemos a la sesión de preguntas y respuestas. Ya puedes compartir, ¿verdad? Sí. Excelente, Viviana, gracias. Creo que ya estoy. Ahí está, ya estás compartiendo. Listo. Listo, ya estamos. Ok. Bueno, como ustedes dan muy poquito tiempo para hablar de algo que nos encanta a los pediatras, vamos a resumir. Bueno, viene el COVID, tenemos 2 años aprendiendo de él y como en la pandemia con influenza, no es sino cuando tienes muchísimos casos, cuando empiezas a entender qué tantos síntomas y qué tantas otros datos clínicos pueden presentar las enfermedades. Hace años con la influenza aprendimos todo lo que podía dar en medio de un curso clínico y esto solamente se obtiene cuando hay un gran número de casos. Este es una enfermedad que se ha presentado y ahora con muchísima más frecuencia porque acabamos de pasar una epidemia, un alza en la enfermedad de COVID por la variante tipo Omicron. Entonces, permíteme para poder arreglar cambiando.
Bueno, mientras aquí nos peleamos con la tecnología. Está ya está. Ajá. Vamos a ver un caso clínico que actualmente estamos trabajando con mi super equipo multidisciplinario, dirigido por el doctor Miguel Ángel Bonal y todos los demás subespecialistas que le acompañamos. Vamos a hablar sobre la definición, el diagnóstico clínico y laboratorial y el tratamiento y pronóstico. Para esta plática no tengo ningún conflicto de interés. Y empezamos. Pues en un día de pandemia tenemos un adolescente de 14 años, aparentemente sano, y me refiero a sano porque deportista, con muy buena alimentación, sin antecedentes patológicos, que se presenta al servicio de urgencias por un cuadro de fiebre de 6 días de evolución, con picos máximos de hasta 40 grados y llama la atención que es una fiebre constante y de difícil control. Se acompañaba de dolor abdominal, incapacitante y mal estado general. ¿Cómo actuar? Bueno, pues quisiéramos decirles que primero empezamos en COVID y claro que sí, ¿no? Todo paciente que tenga fiebre en este momento debe ser testeado para COVID, con antígeno o con PCR. ¿Qué esperábamos? Pues que tuviera un riesgo de una infección grave porque ya llevaba varios días de estar en mal estado y bueno, ¿qué se hace? Al principio pues se hacen los criterios de selección, usamos los criterios de Rochester, de Yale o el Step by Step para determinar en qué punto está nuestro paciente. Tiene como antecedente que presentó un COVID positivo con antígeno el 28 de enero. El paciente ingresa a urgencias con un dolor abdominal, con evacuaciones diarreicas y con unos exámenes que dejaban entrever una posible apendicitis. Entonces, la valora inicialmente cirugía pediátrica, hace la exploración, pide ecografía y luego tomografía, donde definitivamente se descarta el diagnóstico. Inician ceftriaxona intravenosa porque sospechaban en una gastroenteritis y había un antecedente de una comida unos días antes, 7 días de mariscos, pero el paciente persiste febril. Es por esto que hacen una interconsulta a infectología y solicitamos los siguientes estudios. ¿Dónde está? Ay, tengo que regresar. Tenemos unos leucocitos de 10.200, nada como importante, neutrofilia, unas plaquetas de 174.000, pruebas hepáticas conservadas, pruebas, en este momento le piden anticuerpos para dengue, los cuales son negativos, y toman una PCR que tenían solicitada para COVID, la cual es negativa, sin alteraciones en la química sanguínea, y en ese momento entra en infectología y solicita unos anticuerpos para COVID. Recordemos que existen 3 tipos de pruebas, PCR, antígeno y anticuerpos, y la PCR puede estar positiva hasta 6 semanas, pero hay niños o hay pacientes que disminuyen la carga viral y solamente dura positiva realmente hasta los 18 días. El antígeno es mucho más reducido, son casi 7 días de positividad, y la prueba posterior, que es la de memoria, son los anticuerpos que están positivos después del 15º día y pueden resultar positivos 4 semanas después. Teniendo una vez ya una PCR negativa para COVID, pero unos anticuerpos positivos, es cuando se puede hacer el diagnóstico. Un examen general de orina normal, y entonces empezamos todos a pensar, ¿y ahora qué es? ¿No? Cuando tenemos la sospecha de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, debemos de pedir pruebas especiales.
¿Cuáles son las pruebas? Y realmente esto no está hecho solamente para COVID, sino para hoy en día todas las infecciones. Recuerdo compañeros que han estado pidiendo el fibrinógeno desde antes que viniera el COVID. El fibrinógeno es considerado como un reactante de fase aguda. Igual la BCG, la proteína C reactiva, y encontramos en este paciente en especial el fibrinógeno alto, muy alto, y el dímero D muy alto. Y entonces, ya con estos resultados, perdón que hoy me está atropellando la tecnología, de las primeras acciones que hay que solicitar es un ecocardiograma. Realmente este caso lo quise traer el día de hoy porque no es un caso habitual, ¿no? Porque en el momento, ¿qué esperábamos encontrar en el ecocardiograma en un PIMS, que es un síndrome de respuesta inflamatoria completa, o sea, alguna alteración a nivel cardiológico? Y este paciente no la presentaba al inicio. Estas imágenes son cortesía del doctor Juan Pablo Abarca, que es uno de los cardiólogos que trabaja en el equipo, y son de otros casos que hemos tenido. Puedo decirles que en los últimos 2 meses hemos internado muchísimos niños con este diagnóstico. Entonces, cada vez hemos ido aprendiendo sobre la marcha de qué es lo que necesitamos solicitar como primera instancia, y uno de ellos es el ecocardiograma. Y entonces hacemos un reporte, hacemos como una evaluación y vamos hacia atrás en los antecedentes históricos de esta enfermedad, donde los primeros reportes en niños fueron de COVID como tal, fueron en febrero del 2020. Esta tabla nos muestra una cohorte donde recordemos todos que al principio decían que COVID no daba en pediatría, ¿no? Y entonces los pediatras estábamos muy contentos, pero China empieza, con la cantidad de casos que tuvo, empieza a reportar los niños con síntomas. Y aquí no estoy hablando de PIMS, estoy hablando solamente de los primeros 9 pacientes que fueron hospitalizados desde hace 2 años. No sabíamos lo que venía atrás. La cara de la enfermedad. Y esto ha sido para nosotros muy interesante porque casi el 80% de los niños con PIMS tienen estos ojos. Eso es un eritema conjuntival. Y entonces llegamos al hospital a revisarlos, y en cuanto vemos el eritema, realmente, créanme que se vuelve un determinante para sospechar en un PIMS. ¿Cuáles serían nuestros diagnósticos diferenciales? El síndrome de Condon, el virus Epstein-Barr, que también lo puede dar, lupus o dermatomiositis. Las primeras publicaciones de este virus en niños, sobre todo con síndrome de respuesta inflamatoria, hablaban precisamente, sin entender todavía qué pasaba, de fiebre de muy alto grado, con conjuntivitis, con edema periorbitario y sobre todo con manifestaciones gastrointestinales. Hoy por hoy esto se vuelve realmente en un reto diagnóstico, porque estamos entrando a temporada de calor, donde los virus gastrointestinales vuelven a ser de importancia, como el rotavirus, adenovirus, como el norovirus. Entonces nos pone en jaque para entender. Lo que sí puedo decirles es que un rotavirus o un virus común de gastrointestinal no genera alteraciones en el dímero D, como lo estamos viendo en este momento con estos pacientes. Las características en la primera publicación hablaban de que no tenían un requerimiento pulmonar como tal, o sea, no requerían una ventilación por un proceso neumónico, pero sí hacían un derrame casi generalizado, pleural, pericárdico, incluso ascitis. En este momento estamos viendo pacientes con adenitis mesentérica, con derrames pericárdicos, por todo secundario
a una respuesta inflamatoria multisistémica. Bueno, y entonces en la primera publicación, como todos los síndromes de respuesta inflamatoria, incluyendo el Kawasaki, se incluía el uso de la inmunoglobulina y a esos pacientes les ponían antibióticos como ceftriaxona y clindamicina. Ahorita, y también usaban aspirina. Realmente estamos viendo algo que está evolucionando, ¿no? Que realmente apenas estamos haciendo el cuadro clínico completo y esto lo estamos haciendo depende de lo que estamos viendo día a día. Ya no usamos antibióticos porque no encontramos sobreinfección como tal. Por lo tanto, la ceftriaxona y la clindamicina no están indicadas. Hace un año se ponían porque la sobreinfección estaba descrita por neumococo o por estafilococo, pero esto era en pacientes con proceso neumónico. Realmente en el PIMS no necesitamos antibiótico. Para definir el caso, pues tenemos que tener uno o varios criterios. Y esto se ha convertido en un reto diagnóstico igual que el Kawasaki. De hecho, hemos tenido pacientes que creemos que es PIMS, pero resulta que son Kawasakis porque, digo, las enfermedades no han desaparecido. Pero es importante que tengamos en cuenta que todos los niños que tengan menos de 19 o 21 años para la CDC, que tengan fiebres persistentes sin un foco definido y que tengan presencia de alteración de uno o más órganos y que en los laboratoriales encontremos datos de respuesta inflamatoria sistémica, pues es importante pensar en qué se trata de un PIMS. Internet está terrible. Ya. Y entonces, ay. Y entonces existen 3 definiciones de este caso. La OMS habla de que hay rash o conjuntivitis, mientras el Colegio de Reumatólogos dice que puede presentar datos parciales de Kawasaki. Y la CDC ya nos hace algo como más extenso con todos los exámenes que pueden estar positivos, sobre todo todos se deben a una respuesta inflamatoria sistémica. ¿Los reportes de casos son más graves de COVID-19 en adultos? Sí, pero en niños la prevalencia de la infección asintomática puede ser hasta un 40.5%. En Inglaterra las muertes por COVID de niños menores de 18 años es de 1.4 e igual ya cada vez para el síndrome de respuesta inflamatoria empieza a disminuir. Pero este síndrome es muy común en los pacientes que han tenido COVID sin darse cuenta y eso lo vemos nosotros en la práctica porque no todos te llegan diciendo que tuvieron COVID. Y en el momento donde estamos presentes con fiebre y con todos los síntomas, pues lo primero que tenemos que preguntar es si tiene los anticuerpos positivos aunque no haya tenido síntomas. La fisiopatología, pues resumida, es una activación. Realmente se asume que el anticuerpo específico se presenta en células T autorreactivas y estas células generan una reacción cruzada con los anticuerpos. ¿Qué quiere decir? Esto es como una reacción antígeno-anticuerpo y hay una respuesta desbalanceada de citoquinas.
Aquí viene el porqué del tratamiento. El tratamiento es básicamente antiinflamatorio, es detener toda la respuesta inmunológica, y depende mucho de la genética, y esto todavía no está muy claro, pero sí hay niños que tienen más predisposición de hacer un PIMS que otros. Y aquí viene algo muy importante, que es que la vacuna previene a casi el 100% de presentar este síndrome, porque ya tiene un conocimiento previo inmunológico y de una manera robusta para que no hagan todos los síntomas. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Pues requerido fiebre, que tenga alteración de uno o varios sistemas, respiratorio, que puede tener datos respiratorios, podemos tener alteraciones dermatológicas, hemos tenido rash generalizados, y en algunos niños problemas neurológicos como cefalea, confusión, irritabilidad. Es una tabla que nos muestra nuevamente la cantidad de exámenes que podemos solicitar, y todos al final nos están mostrando que hay alteración en varios órganos. Hemos tenido hepatitis importantes, hemos tenido también, es más rara la falla renal acompañada del PIMS, pero sí existe, y todos muestran aumento de las interleuquinas, que finalmente no son los exámenes que pedimos constantemente. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Y continuando con el tema, pues primero que todo, y hay que pensar en PIMS, hay que pensar en COVID, pero no podemos dejar al lado las infecciones bacterianas, porque no hay ningún trato entre la salmonela ni las demás, ni los otros virus, para que no puedan presentarse en este momento. También es importante tener en cuenta que debe haber una prueba positiva, ya sea, la PCR puede estar positiva o puede estar negativa. El antígeno puede estar positivo, porque hemos tenido pacientes con PIMS que lo hacen mucho más pronto, pero tenemos un tiempo de hasta 8 semanas, según la literatura, para pensar en un síndrome de respuesta inflamatoria. Y, como les decía, según los tiempos de prueba, la PCR puede estar negativa. Volvemos nuevamente, si sospechamos PIMS, tenemos que pedir ferritina, troponina, péptido natriurético, una radiografía de tórax, un eco abdominal y, importantísimo, un ecocardiograma. Los exámenes opcionales son el PANE-PCR viral, que hemos tenido oportunidad de solicitarlo en algunos pacientes y casualmente es negativo, y las interleuquinas. En las evaluaciones cardiovasculares, casi el 50% de estos pacientes tienen alteraciones. En algunos de ellos presentan disfunciones mitrales. Algunos hemos llegado a ver que hacen aneurismas, y finalmente ese es como de los órganos que cuidamos a largo plazo, ¿no? Porque son los que pueden dejar una comorbilidad que no era preexistente. En muchos de ellos, como les digo, la regurgitación mitral y los derrames pericárdicos son muy comunes. Es una complicación, el aneurisma pues es el que nadie quiere tener. Las alteraciones pueden ser hasta el 25%, independientemente del fenotipo. No hay una relación todavía entre quiénes dan más, si la variante clásica, si la delta o la Omicron. El problema es que tuvimos mucho Omicron y es lo que estamos viendo, pero no sabemos realmente cuál de todas pueda ser más generadora de PIMS. Y todos tienen un periodo de resolución de 4 a 8 semanas. Estamos hablando de 2 meses de convalecencia, así que realmente es una entidad importante. Tratamiento, y este tratamiento ha sido muy discutido porque, les soy sincera, todavía no hay un consenso. Entonces, algunos autores defienden la inmunoglobulina. El grupo en el que yo trabajo realmente no la hemos considerado, porque se ha tenido problemas con el uso de inmunoglobulina, incluso la posibilidad de que haya una falla renal,
que no existía, y como en el PIMS que estamos viendo en Guadalajara no tiene falla renal, pues realmente no hemos querido buscar un poco más de problemas con la inmunoglobulina. Otro grupo habla de uso de inmunoglobulina y metilprednisolona, y hay otro grupo que habla solamente de uso de esteroides. Aquí es importante porque una vez que se empiezan los esteroides, el tiempo de uso de esteroides son de hasta 6 semanas. Entonces, pues lo convierte en algo que es duradero. La gente piensa que ya son 7 días enfermo, pero no. Cuando usamos esteroides, esos esteroides se prolongan hasta un mes, 6 semanas, 8 semanas. ¿Qué debemos hacer? Escanear los exámenes entre cada 48 y 72 horas, vigilando fibrinógeno, vigilando dimerodén, vigilando pruebas de función hepática, porque hemos visto pacientes que entran con un daño en un solo órgano, pero la respuesta es tan importante que genera un daño multisistémico. ¿Cuáles son los datos de alarma? Que los pacientes tengan reaparición de fiebre, que en lugar de bajar los marcadores se eleven, y vuelvo a hacer la recomendación: altas dosis de esteroides pueden ser usadas ante la inexistencia de inmunoglobulina. Es importante considerar los diagnósticos diferenciales. Déjenme decirles que en varios de nuestros casos he tenido sorpresas como virus Epstein-Barr presentes. Entonces, creo que ya no, que volvemos a tener la coexistencia de virus más virus, causando una todavía más respuesta inflamatoria. En los pacientes donde hemos tenido virus Epstein-Barr positivo, tenemos más posibilidades de tener hepatoesplenomegalia y hepatitis prolongadas. Es muy importante que esos pacientes estén acompañados de infectología, y les voy a decir, aunque digan que el infectólogo ya no tiene mucho que hacer, creo que en el momento donde usamos altas dosis de esteroide, tenemos que vigilar la coinfección entre hongos, y hay que hacer un cuidado meticuloso de catéteres para evitar sobreinfecciones. Los biológicos recomendados son anakinra, y a esta dosis, 2 a 3 miligramos por kilo. Aquí agradezco la colaboración de la doctora Rosalena de la Torre, quien muy amablemente me facilitó parte de la información de esta plática, así como también el doctor Bonal. Y estas son las dosis de los medicamentos propuestos: la inmunoglobulina, la metil, como les decía, dosis más altas que están en estudio. Anakinra yo no he tenido oportunidad de manejar, no sé cómo sea la evolución, probablemente por el costo. Tocilizumab tampoco hemos manejado aquí para estos niños, ni el infliximab. Y bueno, finalmente, como les decía, esto es una entidad que está apenas como en estudio y en conocimiento. Aquí es importante no olvidar el anticoagulante, porque al final estos pacientes tienen riesgo de hacer tanto trombos como generar posteriormente más aneurismas. Por eso también es recomendado el uso concomitante de la aspirina, ya sea durante la hospitalización o posteriormente a casa, para evitar los aneurismas. De conclusiones, pues es una enfermedad nueva, los estudios pues están muy limitados. Quiero traérselos porque es lo que estamos viendo en la calle, es lo que ustedes se van a encontrar en urgencias, y es lo que tienen que siempre hacer el diagnóstico, ¿sí? Y al final, si se tardan, al igual que cuando se tarda uno en poner un antibiótico en un choque séptico, la respuesta inflamatoria continúa y se puede hacer mucho mayor. Entonces, también es importante evitar el sobrediagnóstico de PIMS. Hemos tenido pacientes que le buscamos por todos lados y no, entonces, bueno, pues es otra infección, y es primordial que en estos niños se enlisten estudios prospectivos para tener ensayos más controlados. También es primordial hacer énfasis en la vacunación. Si les preguntan si tienen niños, hay que buscar vacunarlos, porque sí todos los pacientes que se han ingresado aquí en Guadalajara y en el mundo, la mayoría están sin vacuna. Entonces, creo que es
de las cosas preventivas más importantes que podríamos sugerir. Y pues, como le dije a mi ex, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a todos por su atención y quedo abierta a sus preguntas. Viviana, no entendí eso de que nos vemos en la próxima. Pues ya como cuando me quieras volver a invitar. Oye, extraordinaria, como siempre. Doctora, a ver qué pasa en lo que hacen más preguntas el público. ¿Qué pasa con con estas enfermedades nuevas? ¿No considera o considera usted que los riesgos de que, bueno, lo que vamos afinando un mejor tratamiento, los riesgos son mayores para el paciente? Digo, ahorita tenemos un tratamiento, pero quizás entre más lo vaya documentando, al final, en 1 o 2 años, el tratamiento sea diferente. Mira, yo no sé, a términos legales debe haber algo que nos proteja, ¿no? Porque eso es una enfermedad de la cual hemos estado aprendiendo sobre la marcha. Y como al principio daban cloroquina o dieron la ivermectina, y ya se sabe que no es lo más pertinente, creo que es algo como la ciencia, ¿no? Que está cambiante y tratamos con el principio básico de no hacer daño. Tenemos que realizar cosas heroicas a veces para prevenir. Cada vez la vamos entendiendo más y cada vez estamos cometiendo tal vez menos errores que como los que teníamos al principio. Con el principio de no hacer daño trabajamos todos, ¿no? Y ya no usamos ni dióxido de cloro, que jamás usé yo, pues, pero cloroquina, ya no usamos ivermectina. Y en este momento, por ejemplo, ante esta enfermedad, ya teníamos un conocimiento previo que se llamaba Kawasaki. Entonces, estamos manejándolo parecido al Kawasaki, pero encontrándonos con otras cosas como la coexistencia viral, por ejemplo. Entonces, estamos básicamente aprendiendo, enseñando, y este espacio nos sirve para que los demás piensen lo mismo que pensamos nosotros. Digo, nosotros vivimos con esto todos los días, y si en algún momento alguien de aquí llega a ver algo parecido, creo que puede hacer un diagnóstico oportuno, porque sí está muy, y lo vemos, entre más tarde se hace el diagnóstico, más tarde empezamos a trabajar, más trabajo nos cuesta revertir la cascada inflamatoria. A ver, doctora Viviana, a ver, tengo otro tema. ¿Cómo, para usted que es infectóloga y ya llega un perfil de pacientes, pero la gran mayoría de pacientes no van a llegar directamente con usted, van a llegar con el médico de primer contacto? Y entonces, ¿cómo recomienda que ese médico pueda identificarlo, decir, se lo mando, lo veo esto con la doctora Viviana o con la doctora Rosalena o con Bonal? O sea, dígame cómo si si es una enfermedad nueva, o sea, no la traigo ni siquiera en la mente. No, bueno, creo que lo importante es enseñar a la detección. Si estamos en un lugar como una ciudad como es Guadalajara, donde hay todos los subespecialistas cercanos, pues solicitar ayuda, y si no, con hacer el diagnóstico y empezar un tratamiento sugerido antiinflamatorio y ver la manera de hacer un traslado, pues creo que esa es la idea. Al final creo que esto lo debe manejar gente experta, porque pues son medicamentos que son delicados, como por ejemplo los anticoagulantes. Entonces, y sobre todo porque tiene como el riesgo de hacer complicaciones, como les decía, coronarias, que es donde vienen ya las facturas, ¿no? De Perdón, cuando no hace las cosas a tiempo. si viene una pregunta, un comentario de Joaquín de Padilla, dice: lo importante es conocer
que existe esta entidad y por tanto pensar en ella para poder diagnosticarla a tiempo. De igual forma aceptar que el COVID es un problema dinámico y que de cada variante nueva puede tener sorpresas. Bueno, yo lo que haría, doctora Viviana, es en el primer congreso de medicina general o medicina familiar, daría esta plática. O sea, esta sesión para que ellos que son la gran captación de ese tipo de pacientes los identifique. Yo creo que sí, y es importante que agradecemos estos espacios. También la doctora Rosalena va a tener una plática en el Congreso de Especialidades y no son más que espacios para poder dar a conocer lo que estamos haciendo y lo que se debe de hacer en alerta y, como decía el doctor Padilla, de manera dinámica, porque probablemente yo reviso mis pláticas de hace un año y son obsoletas, ¿no? Entonces, estamos en cambio, pero sí, cuando empezamos a identificarnos con los casos clínicos y con la literatura mundial, pues podemos generar recomendaciones. Lucía Lorena dice, excelente ponencia, doctora, gracias por compartir sus conocimientos. Carolina Medina, ¿qué opinas sobre el uso de AINES? Bueno, está descrito el uso de aspirina, por ejemplo, y obviamente pues el ibuprofeno o el paracetamol no dan la talla para todo. Es como querer detener un tsunami pues con un paraguas, ¿no? Al final, por eso son los medicamentos expuestos como el esteroide, como la inmunoglobulina, como el anakinra, que realmente tienen como el sostén importante para poder, y aún así, detener una respuesta grande inflamatoria, porque esto no es más que eso, un tsunami con toda la respuesta en contra, la autorrespuesta, ¿no? A ver, un tema que seguramente Diana es un riesgo, el uso sistemático de antibióticos en PIMS. Podemos usar, la verdad es que el grupo de nosotros usa acitromicina y usamos acitromicina como inhibidor, como desinflamatorio. Pero realmente como dejar una quinolona o dejar algo más que lo acompañe no tendría como mucho sentido. Si estás usando esteroides se te convierte en un problema porque estás generando la posibilidad de un hongo. Entonces, definitivamente el antibiótico, no más que los macrólidos que sí están descritos como desinflamatorios, no servirían en este caso, al igual que en el Kawasaki no usamos antibióticos. A ver, doctora Viviana, ¿y si es alérgico a la citromicina, que son muchos, no son pocos? Sí, es que yo no soy tolerante a la citromicina. Yo creo, mira, qué buena pregunta. Híjole, yo creo que me abstendría me abstendría, sí, como dicen los gringos, wait to see, esperemos a ver que no lo necesites, ¿no? Y si realmente entonces porque lo usamos como coadyuvante, no como, si te fijan, ni siquiera está puesto en la práctica porque no se usa como elemento clave. Entonces, yo lo dejaría sin antibiótico y esperaría por si lo necesita. ¿Qué es que hay que vigilar? Por ejemplo, un paciente hospitalizado, como se tardan entre 7 a 10 días en salir, pueden hacer una bacteremia asociada a catéter, pueden hacer una infección de vías urinarias si está con sonda. Entonces, en ese momento sí actuar a la infección que necesite. Cuando se pregunta Antonio Luna, a quien le envió un saludo al doctor Luna, dice, ¿qué opinión tiene del uso del medicamento molnupiravir, supuestamente específico para el tratamiento de coronavirus? Realmente no está muy aprobado, ¿eh? Es un medicamento de emergencia, ya hay dosificación pediátrica, el problema es el costo, es un antiviral específico, no es como el de la influenza, no es un oseltamivir que quita los síntomas a la tercera dosis, y está reservado para pacientes con altas comorbilidades o altas probabilidades de hacer un COVID severo. Pero si tú me preguntas, siempre cuando yo necesito saber si las cosas sirven o no, es si lo usarías en tu práctica diaria o lo usarías como preventivo, o si se lo daría a uno de mis hijos en este momento donde está en la investigación el medicamento, la respuesta es no. Hasta que, a menos de que tuvieran comorbilidades serias,
creo que este sí ha sido muy bien manejado en pediatría porque casi está reservado para casos muy explícitos. Dice Antonio Torres, quizás estas secuelas o complicaciones post-COVID es una justificación de los que niños que se les busca de que los niños se les busca una vacuna. Es un comentario, ¿qué opinas? Sí, definitivamente en México estamos uniendo fuerzas porque es uno de los países latinos que no tiene vacunación pediátrica. Y aquí la vacuna es solamente aprobada para mayores de 14 años. Entonces tenemos una gran población debajo que está sin vacuna y que ha presentado este síndrome, por ejemplo, en estos últimos 2 meses, que no hemos parado de trabajar viéndolo, y es una de las justificaciones como gremio para solicitar la vacunación. Dice, saludos desde Argentina, la doctora Josefina Artaza, muchas gracias por la invitación. Muchas felicitaciones, la doctora Roselena, interesantes ponencias. Gracias por compartir conocimiento. Dice, el PIMS debe ser atendido por un equipo multidisciplinario y con una infraestructura hospitalaria adecuada, terapia intensiva. ¿Qué nos dice, doctor? Definitivamente sí, porque al final creo que ya se acabó esa idea del médico que lo sabe de todo, ¿no? Entonces, para manejar anticoagulantes, para manejar incluso para la aplicación de una inmunoglobulina, el paciente debe estar bajo supervisión de gente experta para si hay una anafilaxia, si tienes un sangrado, si realmente creo que no podemos estar jugando a yo hago todo. Y hay gente preparada en el equipo donde nosotros estamos, hay gente para cada cosa, hay nefrólogo, hay reumatólogo, tenemos de todo para poder trabajar. Ahora, con lo mínimo indispensable, si tú piensas en otra ciudad, pues bueno, por lo menos gente el médico y alguien de terapia intensiva que está capacitado para manejar todo lo demás. Sería como lo menos posible, las menos personas posibles. Hay muchas felicitaciones, para ver varias preguntas. El PIMS debe ser atendido, bueno, esto ya está. ¿Cuánto tiempo después de la negativización del COVID-19 sospechamos este padecimiento? Hemos tenido PIMS al 10º día de COVID, porque hemos tenido antígenos positivos. Entonces, yo diría que es del 7º día, aunque es más común, a la 4ª semana. De acuerdo. Felicidades, excelente ponencia. La doctora Fernanda Guerrero, el equipo de Medical Legal Center, con mucho gusto. Joaquín Padilla, Santa Ramírez, excelente ponencia. Gracias por compartir su experiencia en este complejo síndrome pediátrico. Excelente presentación. Muchas felicidades a Abelardo Andrés, Carlos Íñiguez. Doctora Viviana, su mensaje final, por favor. Agradezco a todos ustedes el interés. Esto es una enfermedad que estamos aprendiendo. Agradecemos estos espacios donde nos invitan a dar actualización. Y gracias, licenciado, por preocuparse por la educación de los médicos, que creo que eso es una campaña preventiva para los problemas legales. Si estudiamos y sabemos, menos nos emproblemamos. No, gracias. Creo que aquí no termina, como les digo, aquí no termina y es seguir trabajando sobre lo que está pasando con la epidemia, con la pandemia. Esperamos que esto en un año ya esté no resuelto, pero sí se convierta el COVID como en una influenza más, logrando la vacunación de rebaño y como ha pasado ahora, que casi al grueso de la población le ha dado, y eso más adelante permitirá podernos quitar los cubrebocas. Excelente. Doctora Viviana, pues como siempre, muchísimas gracias. Agradezco mucho, doctora Viviana Marriaga, que nos haya aceptado la invitación y que haya generado este conocimiento para todos ustedes. Yo les recuerdo que esta plática está grabada y la pueden volver a ver en Facebook de Yo Soy Médico 17, pero también en YouTube de Medical Legal Center. Entran a YouTube, teclean Medical Legal Center y están ordenadas. Todos los lunes, teoría del caso, un caso médico narrado de la mano del experto. Los miércoles, en la Masterclass de Medical Legal Center. Ya retomamos también el podcast. Ustedes entran a Spotify y buscan en sala de espera y van a ver un comentario todos los martes. Mañana es martes, entonces mañana lo van a ver. Iniciamos
con la semana pasada fue el decálogo para evitar demandas, y lo vamos desmenuzando. Mañana tenemos el primer tema, y como siempre agradecerles, recordar que entren a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, Médica Legal Center y La Voz del Residente, para saber qué programa tendremos el próximo lunes de teoría del caso. Doctora Viviana, como siempre, muchas gracias. Gracias. Nos vemos Hasta el luego. próximo lunes. Muchísimas gracias a todos. Gracias.